Ahí parece que va. Ya está. Ahí está. Ahí mandó David Luna, que ve que están hablando, pero no escucha nada, dice, al chat. No nos escucha nada. Es un problema. Porque si él no. Yo lo que sabía era que él por ahí nos escuchaba, pero no podía hablar. Pero si ya no nos escucha, un problema. Ninguna. Y lo único por lo que puede es por WhatsApp, porque ahí en las clases de acústica escucha bien. Eh, Pero no podría. aguanta tanta. A ver si él. Si WhatsApp web. Ah, pero no le puede poner todo junto. WhatsApp web en la compu y transmitir la pantalla. Tendría que tener otro celular más. Eh, bueno, y si Pero no. esta clase se puede grabar, ¿o no? Sí, bueno, pero la idea también es que él para que pregunte y nos vaya escuchando en vivo. Fíjense si alguien, se me ocurre ahora, no sé, si alguien se comunica por WhatsApp y que nos vaya escuchando por ahí la clase, digamos, que alguien, si alguien se puede comunicar con David, pone el celular al lado de la compu donde se escucha lo que hablamos para que le llegue a él. A ver, intento. No sé si, mira, yo el otro día intenté y las dos llamadas al mismo, por un lugar se escucha y por otro no, pero como yo recién ahí lo escuchaba a Maxi, lo escuchaba por la llamada de Leandro, por la otra llamada, claro, capaz que se fue. Bueno, así que va a quedar grabada también la solución de problemas técnicos. Bueno, yo le voy. No me contesta. Bueno, de última, como dice Lucas, tiene para. David, Sí. no, al otro. Ah, perdón. Pero no escucha. A ver, hablen, a ver si se escucha. ¿Se escucha, David? Hola. Hola David, ¿me escuchás? ¿Escuchá, David? Pará, aguantá. A ver. Hola. Hola. No, me parece que si hay una aplicación, la otra. No sé. Ahí, hola. Escuchá, pará, aguantá. Lo que no puedo es poner el altavoz en el. ¿Dónde está? En el WhatsApp. Así puede opinar. O poner el grabador de... No, dice que escucha nomás, y escucha. Puede escuchar, a ver. Hablen. Hola, Hola. Lucas, David, Leandro. Dale. Lo dejo apoyado acá, dale. Ahí está. Listo. Ahí está escuchando. Buenísimo. Miren, esta es la melodía ¿Ven la pantalla? ¿Ven el Music Core? Sí. Sí. Esta es la melodía que hizo David. Em, a ver si se puede escuchar.
No, no sale audio. No, la puse por... Espera que arrimo los parlantitos. Ahí. Ah. Bueno. No. Bueno, sí, no. Tanta tecnología no, ya me superó. Pero bueno, por lo menos se puede ver. A ver si le... Sí, pero párale porque está reproduciendo. Voy a parar el... ¿Y? ¿Qué les pareció? Miguel. Sí, como parece media rara en ocasiones esta. Media arabesca parece también, ¿no? Está bien. Bien. Yo lo que quiero, o lo que interesante sería ver por qué suena así. Que ustedes me puedan decir. Lucas, por ejemplo, me dijo que no sonaba muy el romanticismo. Hay cosas que sí son del romanticismo, pero hay otras cosas que hacen que no suene como del romanticismo. ¿Podrían tratar de identificar qué son las cosas que sí le dan Yo antes quiero aclarar algo, porque usted dijo que pongamos cromatismo. Sí, Y yo, bueno, no sabía, a ver, en cuánta cantidad, y así que le mandé donde creía que podía, como, o sea, tratando de respetar el tema de que hay disonancia, entonces, digo, la disonancia tiene que ir en un tiempo débil para no ser como notada, digamos. bueno, sí. Y Leandro, ¿por qué pensás que era la arabesca? Porque sonaba, me sonaba, me parecía como. Está bien, sí, pero Sí, ahí ¿qué característica de la melodía haría que sonara así? el fa sostenido con el sol, creo, ¿puede ser? Sí, el tema de que en la línea melódica no los grados conjuntos, haya uno de los grados conjuntos que se tome como segunda aumentada, así como tercera menor, como vos decís. El fa natural, sol sostenido, en realidad sería al revés. Pues si fa sostenido, sol. Claro, sí. eh, pero en cualquier, digamos, ese sería un caso, pero podría ser do, re sostenido. Claro, sí, la distancia, esa distancia. Sí, o no, no necesariamente escrito así, como do re sostenido, sino como do mi bemol. Pero el tema es que la línea melódica que viene en cromatismo o viene en grado conjunto, esa tercera suba y baje considerándola como una segunda más. Eso No, es lo que hablábamos el año pasado con
el supuesto efecto que tenía la escala armónica, que por eso Schoenberg dice que la escala armónica, como digamos, no existe, o por lo menos no es que no existe, es que no fue usada por los compositores europeos. Primero, porque ninguno de los modos gregorianos tiene una segunda aumentada. Entonces la música europea, el barroco, ponele, o el renacimiento, cuando se va creando, se crea sobre las escalas que ya se venían usando del canto gregoriano, hacía como casi, no sé, 800 años. No, ese intervalo no estaba, entonces no lo usaban en la música. No era una música europea para ellos, la música que tenía esa segunda aumentada. Más allá de que le sonaba árabe, porque la música árabe sí tiene esos intervalos, y otros, pero bueno, ese lo tiene, o de Medio Oriente, digamos, en toda esa zona. Eh, no solamente por una cuestión cultural, sino porque ellos tampoco lo tenían, se estaban acostumbrados. Digo, no por una cuestión de discriminación cultural, sino porque su oído no lo tenía. Eh, no, no quiere decir que esté mal, quiere decir que no era la costumbre. No está mal en un ejercicio de ustedes, pero sí lo importante es que ustedes reconozcan qué están haciendo para lograr la sonoridad que, que ustedes les están percibiendo. Quizá otro de ustedes no los percibió como arabesco eso, pero lo importante es que escuche qué pasa, que esa sonoridad responde a ese intervalo. Después lo otro que decía Lucas, que no sonaba muy del romanticismo, tiene mucho que ver con la velocidad en la que pasan esas notas y con la expresividad que no le está dando el reproductor. Después vamos a escuchar un ejemplo en realidad ya por ahí más del post-romanticismo, donde los cromatismos se establecen más. El romanticismo temprano es más parecido al clasicismo en ese sentido. Lo que más se diferencia del clasicismo es, como también hablábamos en las otras clases, la elongación o el crecimiento del desarrollo en la forma sonata, que la forma sonata sigue en el romanticismo, pero crece mucho la zona de desarrollo. Las modulaciones se vuelven mucho más rápidas y el uso de este acorde disminuido con séptima disminuida para ir a zonas lejanas. En realidad empiezan a jugar mucho más con eso de las modulaciones. Uno de los recursos es usar ese acorde, pero hay otros, digamos, que los vamos a ir viendo. Pero bueno, una melodía así podría usar o estar presente en el romanticismo, pero no con semicorcheas y con notas que pasen tan rápido y sin poca expresividad. Habían, digamos, obviamente, el concepto de romanticismo, que ya lo estuvimos hablando en otras clases, implica representar todos los sentimientos del ser humano y todas bueno, emociones en general, la naturaleza, así, también como estuvimos viendo que las barcarolas y los nocturnos y eso empiezan a romper las formas clásicas ideales o simétricas basadas en estructuras como qué sé yo, más idealista. Por decirlo así, lo que vieron filosofía más platónica. Y en el romanticismo se deja ese mundo de las ideas para ir a representar más el mundo natural. Bueno, entonces en la naturaleza, bueno, se encuentra, no sé, el agua, el río, no sé, ahí serían países o zonas donde se cruzaban mucho en barcos, entonces, o en barquitos, cruzaban los ríos y representaban eso. La noche, los sonidos de los animales, o bueno, después me acordé hay un tema, una obra de Mussorgsky que se llama Una noche en el Monte Pelado, o en el Monte Calvo. Empiezan a tratar de representar esos fenómenos. Bueno, el mismo Beethoven con la sexta sinfonía, ya también son ideas del romanticismo. Ahí Beethoven estaba en una transición. Si él se supone, o yo supongo, pero que si él no se hubiese quedado sordo,
hubiese sido uno de los pioneros del romanticismo. De hecho algunas ideas ya son del romanticismo. Se lo considera como Sí, padre del romanticismo. Pero en cuanto a la forma y el tratamiento de la música, no se desprende de las ideas del clasicismo del todo. Pero justamente él es el promotor de todo lo que es el romanticismo. Pero, por ejemplo, Mendelssohn eh, o Schubert son contemporáneos, un par de décadas, eh, y ya tienen un planteo bien del romanticismo. Pero bueno, no eran compositores con tanto peso como sí tenía Beethoven en ese momento. Eran jóvenes que empezaban, por ahí tenían más libertad para experimentar, y ya crecieron con esas ideas del romanticismo, ya casi que nacieron después de la Revolución Francesa. En cambio, Beethoven no, digamos, es hijo del clasicismo, creció en el clasicismo y era un ícono del clasicismo casi. A pesar de que fundó todas las ideas del romanticismo, no llegó a ser el. Capaz que si hubiese vivido 30 años más y hubiese escuchado, seguro que hubiese sido el. de hecho, él y Mozart se habían llegado a conocer. Sí, sí, creo que lo escuchó tocar y dijo que iba a Sí. ser gran músico. Bueno, eh, David, para sí, resumir entonces, en el romanticismo prácticamente no se usaban las semicorcheas, sino notas más largas y expresivas. sí, no es que no se usaban las semicorcheas, sino que la melodía trataba de dar, no solo la melodía, pero bueno, en este caso estamos hablando de la melodía. También, por ejemplo, perdón, hago un paréntesis porque viene al caso, lo tímbrico empezó a cobrar mucha importancia para representar algo. Entonces, por ahí uno se podía llegar a quedar en una sola nota y ir cambiando el timbre o ir cambiando la intensidad o sea, exprimir esa sola nota. No hacía falta meter como en el barroco, no sé, 12 semicorcheas o fusas en un compás para, no sé, para hacer mucho contrapunto, mucho movimiento. Además, por ejemplo, el barroco tenía la idea de que la música casi se perciba el pulso como un relojito, como un cronómetro. Eh, en cambio, en el romanticismo, el paso del tiempo ya se plantea distinto. Eh, no hay un. Bueno, acá esto no lo tenía preparado, así que me puedo llegar a enredar un poco. No hay un tiempo que fluye eh, a la misma velocidad siempre. No sé si se entiende el concepto, pero ahora lo voy a explicar. En el romanticismo, la sensación de avance del tiempo en la música, como también un ejemplo de eso pueden ser los rubatos, los acelerando o los ralentando, se entiende así, digamos, como que hay momentos que uno necesita detenerse en ese paisaje, por decirlo así, contemplarlo en más profundidad, porque ahí está la esencia del paisaje, y si avanza se pierde ese instante de contemplación, entonces se detiene el tiempo o se ralenta y después se vuelve a acelerar hacia el movimiento, hacia otra cosa. Se empieza a jugar con esa sensación de que el tiempo musical se detiene o avanza. eh, Cosa que hasta el romanticismo, en el barroco ni se consideraba, en el clasicismo se empieza a considerar un poco, pero más que nada hacia los finales de secciones, pero en el romanticismo se empieza a volver casi esencial para la expresividad de una melodía o de una armonía. Eh, entonces no es específicamente que no vamos a encontrar semicorcheas o que siempre va a haber notas lentas, sino el concepto de que el tiempo no transcurre siempre igual, sino que yo voy avanzando a ciertas velocidades según lo que la expresividad de la música me lo vaya pidiendo, o lo que yo quiero expresar. ¿Se entendió más o menos? Sí, 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 se entiende, sí. Sí. Entonces, digamos, estas mismas melodías, estas mismas notas que usó Luca, si yo las empiezo a retocar, empiezo a detectar en qué momento se genera más tensión, en qué momento la cosa
tiende a cambiar, entonces ahí puedo acelerar un poco más, en qué nota me puedo detener y hacer, no sé, un decrescendo, o qué nota puedo tomar glissando, qué nota puedo hacerle un vibrato, ir dándole toda la expresividad al detalle, y no solamente que avance por avanzar. Esa es un poco con este enlace, por ejemplo, con esta cantidad de acordes y esta cantidad de notas en la melodía, un compositor de romanticismo te hace una obra de, no sé, de una hora, por decir algo. Hay mucho material para exprimir en esto. En cambio, en el barroco, vos tenés millones de notas y está bien, forman parte, pero pasan y pasan y pasan. Obviamente, Bach un poco usaba eso como carta de presentación, que él era capaz de meter todas esas notas que quedaran bien en, no sé, en 10 segundos. Y bueno, pues creer, como podía meter tantas cosas, yo no puedo meter dos notas y ya me suenan mal, y este tipo metía 500.000 notas y todo sonaba bien. Era un poco a lo que se buscaba en el barroco, esa capacidad casi de computadora cuántica, o de qué sé yo, que vos decís, ¿cómo podía hacer este tipo para calcular todo, que todo eso le quedara bien? Bueno, ese es, el concepto es del barroco, que en el romanticismo no, nos podemos quedar. Bueno, en el siglo XX también en el siglo XX, bueno, se retoman muchas cosas, pero me acuerdo una obra de Horst, ¿se acuerdan? Horst, compositor que Sí, fue a dar. Hay bueno, una obra que se llama C, porque la pareja de él se llama Cynthia, pero además porque está escrito todo, la única nota que suena es la nota do. Pues es como una obra, a ver, no es muy larga, Pero es como solamente una obra. iba No, tónica en el do o toda la obra en do. Toda no, la obra. no, no es que toda la obra está en do, es que no suena otra cosa que las notas do. Obviamente, suenan todos los do del teclado y suena tímbricamente tocado por todos los instrumentos en todo el registro. Y también juega un poco con los armónicos, pero las notas fundamentales, no hay otra nota que no sea do. Mira. Entonces, ¿qué hace? ¿En qué consiste la música? En el ritmo, en la repetición de cosas, en lo tímbrico. No importa ya la nota, digamos. La música pasa por otro lado que la nota, pasa por el sonido y la combinación de sonido, ritmo, repetición, timbre. eh, Bueno, eso ya por ahí como un extremo, pero es un ejemplo de a dónde empieza a apuntar esto en el clasicismo, a sacarle el jugo a cada cosa. Sí, sí, pero yo, mi tema es el cromatismo, porque creo que está preparado, ¿no? O sea, se prepara, digamos, de alguna forma. sí. Miren, el tema del cromatismo, eh, hay intervalos. Lo vimos el año pasado también cuando explicaba esto del modo menor. ¿Se acuerdan que era, en el barroco tenían la necesidad de representar el drama teatral, que implicaba que haya un momento de estabilidad y un momento de tensión y otro momento de estabilidad? Entonces fueron descubriendo esto del acorde dominante y el acorde de tónica, y el modo jónico era el con el cual lo podían armar. Y el modo jónico a su vez englobaba sonoridades del lidio y el mixolidio. Entonces, bueno, abandonaron esos y se quedaron con lo que llamaron modo mayor, que era el modo jónico con la armonía de dominante tónica principalmente, y después, bueno, los otros acordes. Pero las sonoridades de los modos menores les costó acomodar a ese sistema de tensión-reposo armónico, que es lo que, bueno, lo que explica Schoenberg ahí, que se intentó también explicar con lo de la tonalidad, la escala menor antigua, melódica, armónica, pero bueno, eso no, para Schoenberg no explica bien ese proceso. Entonces él, Schoenberg,
bueno, ahí entre todas las armonías, da la teoría de que el modo menor se concibe como una especie de imitación del modo mayor en cuanto a la obtención de estos dos momentos de reposo y tensión. Para lograr la tensión, primero necesitaron hacer mayor el quinto grado. Y necesitaron también que aparezca la sensible, el movimiento de sensible, que es un semitono, es un movimiento cromático que se da entre la séptima nota y la octava. La séptima tiene que subir un semitono, un grado cromático hacia la octava para reforzar la sensación de que esa es la tónica. Entonces, esa supuesta escala armónica nace en un principio para subir la tensión ahí del quinto grado, haciéndolo mayor, y para darle la sensible a la séptima nota, al movimiento entre la séptima y la octava nota de la escala. Pero ahí pasa lo que hablamos recién, queda entre la sexta nota y la séptima una segunda aumentada, que no Sí, era parte de la sonoridad de ningún modo gregoriano, de ninguna música que tenían los europeos. Entonces la alteran también la sexta nota para que no les quede esa segunda aumentada. Pero todo eso tenía sentido si se daba movimiento ascendente, si yo iba a subir a la octava. Si lo mantenían siempre a eso, en realidad el modo menor quedaba siempre, digamos, en casi toda su totalidad como un modo mayor, salvo en el primer grado. Y entonces con eso perdían muchas sonoridades de los otros modos menores, por llamarlos así, el eólico, dórico y frigio. Entonces se dieron cuenta que para mantener eso debían bajar, digo, cuando usaban la séptima y sexta nota de la escala, deberían ir al quinto grado como una especie de búsqueda de tensión, y una vez que llegaban a esa tensión, ascendían o usaban la séptima y la sexta alterada para caer en una tónica. Entonces terminó siendo ese modo menor un resumen de los modos gregorianos menores y de esto nuevo que habían inventado de tensión-reposo, que lo habían inventado con el modo mayor, que tiene origen en la dramaturgia teatral. Bueno, ahora vuelvo al cromatismo. Entonces, el semitono cromático, ya desde ese momento, desde el Renacimiento en realidad, ya se entiende que me refuerza un poco la nota a la que voy. Y lo que está pasando acá es que si yo hago dos semitonos seguidos, estoy haciendo perder la ubicación de tónica al oyente. Porque si yo hago un solo semitono, si yo estoy en una tonalidad, do mayor, en esa escala va a haber solamente dos semitonos, entre el tercer y cuarto grado y entre la séptima y la octava. Y eso, aunque nunca lo hayamos hablado o parezca raro, el cerebro de la persona que escucha ya lo entiende esa lógica de la escala y sabe que solamente en esos lugares va a estar el semitono. Ahora, si aparecen un semitono en otro lugar, va a empezar a dudar de cuál es la tónica, porque en la tónica que yo creía que estaba, en su escala, en esa escala, no hay semitono en ese lugar. Entonces ya lo primero que pasa al poner dos semitonos seguidos es que el oído empieza a dudar de cuál es la tónica. Y ese es el primer paso que también vimos el año pasado para hacer una modulación, es quitarle peso a la tónica. Entonces cuando yo ya estoy cuando yo pongo dos semitonos seguidos, ya creé, por decirlo de alguna manera, una zona neutra. No neutra del todo, pero una zona ya inestable donde la tonalidad original ya empieza a perder fuerza. Obviamente, si empiezo a seguir haciendo semitonos, ya creo totalmente una zona neutra donde la tonalidad ya es dudosa desde todo punto de vista, por lo menos desde la melodía. Ahora hay que ver, otros factores influyen, por ejemplo, en qué momento del pulso aparece ese semitono. Obviamente, si yo hago varios semitonos seguidos, las notas que caigan sobre el pulso van a sentirse un poco más como tónica que las que me queden en la subdivisión. Y ahí empiezo a jugar con eso. ¿Qué notas yo podría empezar a caer en la nota que se me ocurra? Pero específicamente, bueno, me va a ayudar el tema del pulso fuerte o de los acordes. sí.
Pero bueno, ahí a este fin empezamos a usar el cromatismo, a que colabore con el hecho de que estamos creando una zona inestable donde las tonalidades empiezan a ser más volátiles y donde yo, como vimos en la clase pasada, yo uso ese séptimo disminuido con séptima disminuida, caigo en una tonalidad, pero no la afianzo, porque solamente va a ser una tonalidad de paso. Caigo en ese acorde que podría ser la nueva tonalidad, pero ahí nomás, en ese mismo acorde o en el próximo, ya lo uso como dominante o dominante secundaria de otra tonalidad a la que voy. Y si todo eso ahora le agregamos el cromatismo iríamos haciendo en la melodía, se genera todo un conjunto de tonalidad errante, que es también lo que ahí vi que Martín se unió, que es lo que preguntaba el otro día. Tonalidad errante es esto es esta zona que estamos queriendo aprender a crear, la zona armónica. Lo de la melodía, vamos a ir un poco más lento. Yo quería que empiecen a probar y que empiecen a... Después también vamos a analizar para ver qué pasa con la melodía en ejemplos de compositores de esa época. Pero ahora Entonces, lo podemos... es conveniente usarlo cuando en el disminuido. No, no necesariamente, porque en la zona donde va a haber disminuidos, pero también va a haber dominantes secundarias o modulaciones tradicionales, sí, eh, puedo usar el cromatismo. Más que nada, como les decía, el cromatismo que más me ayuda a eso son hacer dos semitonos seguidos. Eh, un movimiento cromático puede ser parte de una escala. Sí. Eh, un grado conjunto, una segunda menor. Pero ya dos segundas menores juntas no es parte de ninguna escala, mayor o menor, digamos, de estas tradicionales. Eh, y Y yo tengo, ejemplos. le pregunto porque me acordaba hace unos días atrás de Paralisa, de Beethoven. Sí. Eh, Él ya arranca hasta que empieza toda digamos, la parte del acompañamiento, insiste sobre el mi y el re sostenido. Eh, hace una segunda menor. Está Sí, bien. y ahí no, después cuando aparece el la ya, o sea, la armonía del acompañamiento, ya empieza todo bueno, el tema A. Bueno, en realidad ese semitono que está reforzando. Está reforzando el mi. Y el mi que es de la tónica. O sea que ese semitono en realidad lo está usando solo para reforzar el mi con el movimiento ascendente. Buah, no me anda el teclado. Esta se refuerza. Ah, Arranca el mi, re sostenido, mi, se refuerza el mi. Siempre el semitono refuerza la nota más, la que está más aguda, la más aguda de esas dos. o sea, si yo lo Semitono ascendente. usara, puedo usar el cromatismo como para reforzar una nota en especial. Mike, ¿qué? Miguel Brunel, que sí, perdón, Lucas, sí, Mm. sí. Vi que se. Porque por ahí en otras reuniones se nos han metido gente ajena a la extranjera y todo. Oh, excuse me, se fue uno. Muy raro. Porque acá yo lo estaba usando como con las notas del acorde, pero no queda bien. Bueno, lo vamos a ir viendo de a poco. Eh, ¿Está bien? vamos a tratar de hablar digamos, de que todos se vayan sacando las dudas, pero más o menos eso, Lucas. No te enrolles mucho, después eh, eh, de a poco vamos a ir tratando de que la melodía vaya aportando a lo mismo que va generando el enlace.
¿Qué pacho? Se fue bien, ¿eh? Se fue. Se me fue la conexión del celular, ahí vuelvo. Ah, Estoy conectando otra vez. No se vayan, espérenme. ¿Me escuchan? sí. Sí, sí. Bueno, bueno, espero que vuelva a ver, para que quieren que corte y celular y vuelvo. ¿Ustedes están todos ahí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, sí. está bueno, y si no se vuelve. Sí, sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? Sí, seguimos. No, no. Yo la duda que tenía, porque la clase pasada, viste que estuve por la mitad, cuando hacemos el acorde disminuido, Sí, bien, volvemos, está bien. De ahí quería retomar. este, no sabíamos si tenía que resolver o no ese acorde. La séptima solamente hay que resolver. ¿Resolver en qué sentido? ¿Cómo resolvimos con una en grado conjunto inferior, poner la séptima? El O, tema es que, o ya me interesa más todo eso. sí, 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 pero lo loco de esto es que, ¿cuál es la séptima? Claro, claro, porque no, claro, se entiende, sí. El acorde es simétrico. Entre, Claro, sí, ¿Qué dijo? No, no entendí. tampoco se sabe cuál es la tónica. claro, Puede ser cualquiera de ellas la tónica, claro, claro, sí, 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 ahí está. a ver si, voy a ver si me escuchan por el celular. A ver si esto. Si no, ahí Se ya no. escucha medio, se corta. Hola, hola. Ahí Hola. está. Bueno, Ahí está. Ahí volví por el celular. Bueno, les decía. Ahora sí me escuchan. Vamos a hacer el ejemplo acá, Leandro. dale. Eh, piano. Uy, perdí. Pentagrama doble. Ya pasó una hora de cuando nos conectamos. Una hora, 2 minutos. Bueno, Tenemos tiempo hasta decía. las 12. No, Sí. yo no. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda con el trabajo, Leandro? Y no fui más a laburar porque no reunía con las condiciones sanitarias que tenía que tener. Así Ah, que renuncié. Pero ¿viste? Estoy laburando más que si estuviese trabajando en el bar. Con el tema de los grados y el tema de los trabajos para el conservatorio y demás. No hay tregua. Se fue de vuelta, ¿eh? Ahí está. Está mudo. sí. Se me cortó otra vez el celular, Leandro, perdón. No se terminé. Pará, no pasa nada. Bueno, hay un tema. Bueno, Bueno, vamos. vamos a la música si no perdemos más tiempo. Igual no es perder el tiempo, es eh, preocuparse por el que uno tiene al lado. Eso, el otro día tuvimos una reunión y también, de hecho, la
las autoridades de la provincia también están preocupadas por eso, piden que, no sé, capaz que ustedes también que trabajan en la escuela le avisaron que hagamos un relevamiento, porque por ahí le estamos pidiendo que se adapten a esta nueva situación y obviamente muchos no tienen internet, no tienen celulares que anden bien o computadora y hay, Sí, a veces se le manda material. Yo, viste, sí. va al jardín de Peña y bueno, ahí hay de todo. Por ahí las maestras ayer en el grupo que estamos y digamos, los que participamos de las actividades, todos se quejan de los que hay muchos que no van, qué sé yo, pero hay chicos que no tienen ni nada, ni celular, ni señal, ni nada. Sí, tal cual, no tienen ni el acceso ni las herramientas. Sí. A nosotros poner en la 29, en Arrecife, nos pidieron que no mandemos nada que ellos necesiten conectividad y pasan a buscar la fotocopia por la escuela. Yo mando la actividad sin audio y demás. Mando una actividad en PDF y entonces la escuela le saca fotocopias y los padres pasan a buscarla por ahí. Esto es un tema, encima es re difícil todo, Sí. diferente. Sí, aparte que se puedan organizar en esas casas donde están todos amontonados todo el día, Ya, los chicos solos, ponerse a hacer la tarea, muy difícil. Los padres también, que se organicen para pedirle a los chicos o ayudarlos a sentarse con ellos. sí, es muy difícil todo, muy difícil. Bueno, ahí ven el acorde este. Sí. Sí, Bueno, No. ¿no lo ven? si, A ver, fa, re, la bemol. Ahora Max, sí. Max. Bueno, es el ejemplo más clásico, pero ahí Leandro preguntaba, ¿qué resuelvo? ¿Qué preparo? Está bien, ahí yo lo puse al principio, generalmente, salvo el caso de el Preludio de Tristán, de Wagner, que aparece al principio, pero igualmente lo prepara de alguna manera, porque no aparece así el acorde de una, como lo estamos viendo ahí, sino que aparece una melodía que va anticipando alguna de las notas, entonces ya las deja tenidas esas notas y después pone el resto del acorde. O sea, como primer acorde no se usó, digamos, en el post-romanticismo puede, como les digo, en el caso de Wagner, usarse en algún caso, pero siempre de alguna forma anticipado algo. Meter esto así para arrancar es casi como una cachetada. Yo en el primer concurso que hice para tomar una hora de elementos y empecé con ese acorde. Bueno, no me aprobaron. Eh, Le pegaste una cachetada entonces. Lo pensé por este lado también. bueno, Leandro preguntaba, ¿cómo lo resuelvo? La séptima, ¿qué hago con la séptima? Bueno, yo le decía, es un acorde simétrico, no sé cuál es la séptima, o todas son las séptimas, todas son las fundamentales, todas son las terceras. Repaso por ahí lo que hablamos en la clase pasada, porque también ya pasaron 15 días y bueno, avancemos, lo importante es afianzar, después vamos avanzando al paso que se pueda. Lo importante es que esto quede claro, que se entienda lo de la zona de tonalidad errante y del uso de este acorde y de otros recursos que vamos a ir viendo para generar todo ese tipo de zonas. Nos enredamos por ahí un poco con lo de la melodía. Yo quería que vayan probando con eso, porque lo que me pasó otros años que es que nos detenemos mucho con esto, con la armonía, no vemos, no le asociamos una melodía cromática o de romanticismo. Y a fin de año yo les pido que hagan una obra representativa de algo, digamos, una obra de este estilo de paisaje, paisajes, no, ahí me fui de época, perdón, de poema sinfónico o de música, no sé si incidental, algunos lo llaman así, a mí no me gusta mucho ese, música programática, que tenga una historia detrás que representen con música.
ese es, digamos, como el trabajo final que les pido. Como lleva tiempo, lo empezamos a hacer después de la mitad de año, y hasta ahí, como no vimos mucho lo melódico, empiezan a complicarse un poco. Entonces, como para que lo vayan teniendo en cuenta y tratando de ir escuchando. Yo también en la próxima actividad te voy a dar alguna obra de ejemplo donde puedan ver cómo usaron en los compositores esta zona de tonalidad errante, eh, y una melodía con presencia de cromatismo, y una melodía ya de romanticismo, como les decía, que se detiene en esas notas, que le saca jugo a cada detalle, que no avanza siempre al mismo ritmo como pasaba hasta el clasicismo. Bueno, pero ahora volvamos a centrarnos en esto. ¿Están todos? Yo veo que están todos, pero bueno, no sé si alguno está ahí en silencio. Natalio, no sé si escuché que dijo hola, después no. Vieron que el otro día me cracharon, en una reunión, ahí con todos los profesores estaban explicando cómo usar el Jitsi, y hay un lugar donde vos podés ver las estadísticas de cuánto habló cada uno. Vos entrás, no, ahora no me acuerdo, acá en las opciones, y buscás, no sé, cuánto habló Leandro, y te dice, no sé, un minuto, cuánto habló Lucas, y justo buscaron a mí, yo había hablado, no sé, un segundo. Pero bueno, después por lo menos zafé que lo único que dije fue lo más importante, entonces bueno, zafé, no importa entonces la cantidad, sino... David, yo estoy. Sí, te vi que estaba medio ahí costado todavía, pero bueno. ¿Cómo anda, Carmi? Bien, ahí veo los estados que vos subís. Bien, re gordo. Ayer se me quedó dormido en el patio, en el sol, quedó el cachete rojo. Ah, sí, vi, también pusiste. Y sí, no, pero le hace bien, le hace bien. Sí, pero se me durmió Ahí, mucho. ahí se escuchó, Natalia. Se me durmió como 20 minutos, media hora en el sol. ¿Por qué no sacaste antes? Claro, ¿y Porque el yo papá dónde estaba? me puse a plantar una planta de níspero y se me pasó el tiempo y cuando lo fui a agarrar estaba rojo. Pobre. Ah, Un poco igual, no más pasa nada. se le rostiza. Sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? A veces pasa. Padres primerizos. Bueno, che, espera, volvamos al acorde. La idea, bueno, más allá de la preparación, que en este caso por ahí me voy a ir a la resolución que preguntaba Leandro. Cualquiera va a ser la séptima, y eso va a depender de a dónde yo quiero ir. David, una preguntita, tengo una duda. ¿Por qué cualquiera va a ser la séptima? Yo entendí lo de la tónica que puede ser cualquiera, pero por ejemplo, si empezamos en re, ¿no? ¿Vos considerás que la tónica es re? A lo que voy, que ahí está marcado, es como que nos damos cuenta, si nosotros tendríamos que analizar qué acorde es, Sí. diríamos que es el si con séptima. De séptima menor. Claro, con séptima menor. Pero o sea, acá identificamos cuál es la séptima, pero si empezamos un re, ponele. Otra vez se me fue el celular, no sé por qué se corta. Bueno, esperen que ahora que vuelva el celular y sigo explicando con el ejemplo. Ahí volvió, creo. Pero no tiene audio. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ya está. A ver si vuelve. Bueno, ahí volvió. Todavía no se escucha. Ahí está. La séptima sería el si, capaz. Sería como un do bemol o no. Bueno, ahí vuelvo. Más allá de la disposición. Ah, no silencié. Me escucho dos veces. Ahí está. Más allá de la disposición del acorde, la función que va a tener cada nota depende al acorde que voy, a dónde lo quiero resolver. Hasta ahora lo estamos pensando este acorde solo como una especie de dominante secundaria, o como una especie de dominante comodín.
Eh, yo no importa de dónde vengo. Lo que dice, o lo que me parece que lo que plantea Leandro, implica de entender este acorde en el contexto de dónde vengo o de cómo lo veo ahora. Claro. ¿Cómo lo ve ahora? Sí, como está el si abajo, si, fa, re, la, y escribí un la bemol que parece la séptima de si, lo podría pensar como si, pero más allá de cómo lo piense, por cómo está escrito o de la tonalidad en la que estaba antes, lo importante de esto es pensarlo hacia dónde lo quiero resolver. Eso me va a definir cuál va a ser la séptima, cuál va a ser la tónica. Eso es la característica importante que tiene este acorde. Que yo lo puedo ver o lo puedo entender más allá de cómo lo escriba o de la tonalidad en la que venga, lo puedo ver en función de hacia dónde lo quiero resolver. El acorde simétrico, yo, más allá de cómo lo vea escrito, perdón que lo repita muchas veces, hay todas terceras menores, todas las quintas son disminuidas, las 2 quintas son disminuidas, las 3 terceras son menores. Sonoramente, salvo, lo único que me puede jugar un poco de efecto es la nota que esté más grave, que como vimos en la acústica el año pasado, esa es la que me va a dar un poquito más de armónicos. Pero más allá de eso, el acorde, todas las notas tienen el mismo peso dentro de ese acorde. Si yo vengo en una tonalidad, puede ser que lo entienda, que una de las notas se me acomode para entenderla como la tónica. Por ejemplo, si yo vengo en do mayor, el oído, más que por el acorde, por cómo viene la escala, me va a tender a hacer escuchar el si como tónica. Pero si yo me paro solo en el acorde, ese si no tiene más importancia que las demás notas. Lo que hace que tenga más importancia una nota en un acorde es que esa nota tenga su quinta justa. Y en este acorde no hay ninguna quinta justa. Y todas las terceras son iguales. Entonces no hay nada que me refuerce una nota más que otra. Entonces ya esa es la característica que yo tomo o sobre la cual me paro para resolverlo hacia el lado donde yo quiero. Entonces, vuelvo a decir, no está mal lo que dice Leandro. Puede ser que yo acá considere que tal nota sea la tónica o tal nota sea la séptima, por cómo vengo, por cómo lo escribí, pero lo importante es, lo que tienen que aprender a usar es verlo como con múltiples salidas, como con múltiples posiciones o con múltiples usos, por decirlo así, si lo usamos como dominante. Entonces, ahora desde ese uso, desde pensarlo como dominante, ahí sí tiene más sentido pensar cuál va a ser, más que la séptima, la sensible, de la nota a la que quiero ir, o del acorde al que quiero ir. Si yo quisiera ir a la menor o a la mayor, el la bemol o sol sostenido va a ser la séptima de la nueva escala o la sensible de la nueva escala que va a tener que subir un semitono. Sí. Eso es por ahí lo más importante que tienen que tener en cuenta. Si saben a dónde quieren ir, elijan cuál nota va a ser la que se mueva ese semitono ascendente, que yo hoy también hablé al principio, que me refuerza la nueva tónica o la tónica del nuevo acorde al que quiero ir. Claro, pero lo que nosotros por ahí tenemos es que al ser séptima tiene que resolver hacia abajo, No, por ¿no? eso yo, sí, por eso aclaré que más que séptima, piénsenlo como sensible de la nueva tonalidad. Ah, No séptima del acorde, sino séptima de las nuevas escalas. Por ahí se enreda mucho eso, pero piénsenlo como sensible. Eso es lo importante de usar y de mover en este acorde. Porque David, el tema de David, sí. la que elijamos Tampoco como tiene séptima. Tampoco tiene la que séptima este acorde, ¿eh? la que Realmente no tiene séptima. Perdón, la, Miguel. la que elijamos como tónica, que vos dijiste que tiene que ir un semitono ascendente, Sí, ¿tiene que ir para arriba? sí. Lo que yo expliqué el otro día con ese acorde es que, por ejemplo,
si yo quiero la nueva, puedo resolver en 8 acordes. La menor, la mayor. Ahí ya tengo 2. Mi bemol menor, mi bemol mayor. Tengo otros 2. Sol bemol menor, sol bemol mayor. Tengo otros 2. Sí. Do menor, do mayor. Tengo otros 2. Ahí tengo los 8. David, yo tengo una consulta. Sí. Está perfecto que, bueno, que arrancamos de esta manera y que no hay que pensar lo que venimos atrás porque estamos en el y demás. Ahora, si ese acorde disminuido, Sí. si quisiéramos, No se escucha nada. ¿no se escucha? Bajito, No. pero se escucha. Yo lo escucho. Bajito, pero. Le doy un poco más. Muy poque. A ver. Ahí, un poquito más, sí. Ahí no. Sí, sí, sí. Sí, ahí se escucha. No te podemos apreciar tu voz, Natalio. Ok. No, yo lo que decía Ahí es, está. el acorde ese disminuido, si bien no hay que pensar que ir para atrás, también podemos pensar de dónde fue creado. Sí, 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 sí. Sí, sí. En principio sí. Y, digamos, y la calidad de la música que hagamos va a tener en cuenta eso. Cómo llegamos a ese disminuido. Pero lo novedoso, lo que yo quiero que se empiecen a concentrar, por lo menos ahora al principio, es ¿A dónde vamos? a dónde vamos. Perfecto. Y lo más loco, digamos, lo que más me abre posibilidades es olvidarme de dónde estaba. Y eso también funciona en casi toda la música a partir de ahora. Como que el cerebro, la forma de percibir lo nuevo, si lo nuevo tiene mucha lógica, se olvida rápido de lo del pasado. Ahora, si lo nuevo me cuesta entenderlo, no le encuentro mucho la lógica, siento que, digamos, que no me fui mucho de donde estaba. No sé si se entendía mucho ese concepto. No mucho se entendió. No. Mirá, si yo, a ver si les explico con una metáfora, no sé. Si yo me mudo a una casa que Sí, no me gusta, voy a sentir todavía como mi casa la anterior. Y esa la siento como, no sé, como una que estoy ahí, como que no la puedo acostumbrar. Ahora, si yo la casa a la que voy me gusta más que la que estaba antes, justamente voy a sentir lo contrario. Voy a sentir que esa nueva es mi casa y que la otra no era porque no me gustaba como me sentía ahí. se entiende. Algo parecido a lo del quinto grado que hacíamos el año pasado. No me acuerdo cuál era el caso. Que usted decía, ponía la metáfora esa de las parejas. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Si este acorde resuelve Sos bipolar, bien, Luca, vos. si este acorde resuelve bien, por más que esa nueva resolución no tenga nada que ver con lo que venía antes, me va a convencer de que estoy en una nueva tonalidad o en una nueva zona que ahora es la importante, digamos, la verdadera. A eso es lo que voy. Y a veces depende, hasta ahí, en teoría más o menos funcionaría, pero por ahí depende, que lo vimos el enlace que hicimos en la otra clase, depende de cómo mueva las voces y cuál voz deje en el bajo, por ejemplo. El bajo siempre me ayuda mucho en estos casos para percibir cuál es la tónica. O sea, si yo en este caso puse un si en el bajo, fuera a un do menor o a un do mayor, me ayudaría un poco el hecho de que sea el si, que suba el semitono al do, que el do está en la posición del bajo. Me ayudaría un poco. El resto de las voces, cómo se mueve, también me ayudaría. Pero el bajo me ayuda un poco a que este nuevo acorde se perciba como tónico. Otra opción es ir por ejemplo, yo voy al acorde, no sé, en el caso de mi bemol, y me suena medio extraño. Ahora probamos. Lo que pasa es que no tenemos nada antes, pero bueno. O sea, va a sonar bien.
pero si me sonara extraño, puedo repetir una cadencia sobre ese acorde con un quinto normal, no con este disminuido, y ahí logro reforzar otra vez. O sea, vamos a hacer ese ejemplo. Este re lo Un quinto de subo, mi bemol. claro, este re lo subo a mi, este la bemol lo bajo a sol. ¿Qué hacemos? ¿Mi menor o mi mayor? Mi mayor. Este sol sostenido, el si, ¿lo dejamos? Sí. Si lo dejamos, y este que lo bajo al mi. No queda en cuarta sexta, tengo que ligar el bajo. Quinta. Quinta paralela. ¿A dónde? Ah, mentira. No, mentira. O si no es fundamental. Bueno, a ver si podemos escucharlo. ¿Eso puede ser un quinto grado? No, No, es primero. la idea, claro, a ver, Mi. pará. Claro, este es el dominante, que sería, bueno, a ver. Y este es el primero. Este dominante, a ver si es un séptimo, perdón, es un disminuido con séptima disminuida. No le pongo nombre, porque Se es un puede. dominante. Podría ponerle quinto. Sí. Uy, ahí se me va a poner arriba. Pará, vamos a poner. Podría ponerle. ¿Por qué se me puso? Está. Podría ponerle quinto Barra. con séptima y novena y fundamental ausente. Ah, bueno, ahí está. Lo tiene que escribir todo junto. Sí, aprieto la barra y me lo manda para abajo. Perdón. Ah, Es como fundamental ausente está el sí. Claro, pero No, pero sería No, un pero si mi. aparece la novena. se toma. Mi, sol, si, re, fa, la. Se toma la novena con la fundamental ausente. no, Mi, pero solcito. perdón. Acá hay un error, que nadie se dio cuenta. No Ese era es mi mi, bemol. era mi bemol. Claro, Sí, sí, claro. ese es mi bemol. Yo lo escribí. Yo lo pensé hoy. Entonces, la fundamental está ausente porque el del dominante, porque la fundamental sería si bemol. La novena sería el si, Lucas. Ah, Entonces, este no lo ligamos. Debería ser un si bemol. Claro, también, es verdad. bueno. Pero ahí estoy Ahora poniendo sí. un cuarta sexta sin preparar, así que vamos a cambiarlo. No sería así. Bueno. Sí, ahí. Cagamis. La novena tiene que bajar. Bueno, podría ir a Debería sol bajar. entonces. Claro. Y el sí arriba. Y el la bemol así. Sí, por ahí convenía. Bueno, Ah, pero tenemos quinta ahí arriba. ¿O no? Y mi sol sí. To. que la novena salte al mi. Puede ser. A ver. Ahí eso nos toma como quinta. No, sí. Hay que cambiar esto. Ah, Lo que pasa es que ahí, Lucas, si pongo mi sol sí, tengo una décima entre este mi No. y este sol. Mucha separación. David, ¿y si Ah, pones sí. mi, solcito, re, que sea un mis con séptima? Le dejo el re, liga al pero re.
séptima mayor. No tiene mucho Mi sentido. solcito re. Sí, igualmente ese re después va a tener que bajar. Porque es Y la después pone un la menor. No, pero esta séptima no se va a escuchar como dominante. Puede ser, pero si yo No dejo ese entiendo, ¿qué re. quiere hacer? ¿Está poniendo No, no, otra no, tonalidad o otro no, acorde no. disminuido? Yo Estamos quiero yendo a ir. mi bemol. Estamos yendo a mi bemol. Como estaba complicado disponerlo al acorde, Miguel dijo de agregarle o dejarle el re como séptima. Y después pensar este acorde como un dominante. Pero no se va a escuchar así. Probá. Bueno, pero. Yo voy a Bueno. proceder, profesor, Levantarte ahí. a levantarme y a tomar el desayuno. Vamos, Miguel. Y este abajo. A tomar la leche de ¿No estaba en prematuro. sol ese? ¿Cómo? Ah, ese va a mi bemol abajo. Sí, vamos a probar a Bueno, ver cómo dice Miguel, cómo suena. bueno. Perdón. Esperen que silencio. No suena nada. Volvemos. No se escucha nada. Esperen, Está mudo. Ah, no. Vamos a bajar un poco. Yo lo tengo, si no. Bueno, pero a ver si me funciona para probarlo. ¿Va? Ah, ¿y qué les parece? Suena horrible. Me encantó. Ahí falta un la menor para concluir. Ponéselo al lado, a ver cómo queda. Dale. No, Ahora. un la bemol mayor. ¿No? La menor, sí. Mi bemol. Mi bemol. Va a sonar re. ¿En blanca? No importa. Me parece que Miguel quería terminar en la menor. Pero ese no Me puede gusta la ir a una menor. menor. Sí, ya sé, Lucas. Pero bueno, vamos a darle gusto a mí. La... El re ese como séptima que bajar. tendría que bajar. Resolver para abajo, ¿eh? Tendría que ir a mí. ¿Qué fue? Martín. ¿No tiene que resolver para abajo? Fui yo, No, Miguel. no, yo no dije nada. Ah, a ver. A veces hablo como hombre. Octava direct. Sí. Octavo, va al mismo do ahí. Sí. Unísono. ¿Por qué no hace la? No sé, como que no conduce. No queda tan mal.
pero no. No sería conductor asignado. Para el Sí, romanticismo más que nada, está bien, para el post-romanticismo. me parece bueno, sí, justo por ahí. El salto de acá entre el mi bemol y el la. Sí, no se escucha bien el re ese que queda como séptima. No se escucha bien esa sensible que tendría que ir a mi bemol. Claro, pero porque este no es No. séptima menor Mm. de este acorde. Bueno, ahí te voy a silenciar. Pero ahí no viene sonando. Va de vuelta. Miren, ¿qué pasaría? Ahí. Ahí sí tiene sentido, Ahí suena bien. pero no era el re. ¿Vieron? Yo te decía, séptima mayor no, séptima menor. Pero igualmente no va bien a ese lado. Se escucha como un dominante que va a otro dominante, pero esta como que resuelve en esta, no. No. En el La bemol sí. Bueno, dominante secundaria. Pero miren, a ver, Ya esto tenemos dos dos séptima, dominantes. ¿a qué resolvería bien? A la bemol, como decía Natalia. Claro, yo quise decir la bemol. Bueno, pero es otra cosa. La es una cosa y la bemol es otra. Me faltó el bemol. Ajá. Era Ahora importante. sí. Eh, Se fue, lo perdí. a ver ahí. Ahí está. Ah, Sí. ¿Era eso, Miguel? No me convence, me convencía mal anterior. Pero estaba mal. Está bien, eso no suena tan feo. Silenciar a Miguel. Bueno, lo importante es ir practicando todo esto. Que por ejemplo así no se puede hacer. No. Probar. ¿Cómo queda mejor? Si esperen que voy a cambiar de micrófono. O sea, pero acá en vez de ir a mi bemol, ya estamos en La bemol Sí, mayor. ¿me escuchan? Antes no queríamos estar en mi bemol mayor. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Está bien. Lo que yo hablaba, que esto es algo que empieza a aparecer y sirve para eso, porque acá hay un cromatismo descendente, los ascendentes son más resolutivos. Acá hay un cromatismo descendente que también un poco me va haciendo caer en la nota en la que estoy, digamos. Eso no se entendió. El semitono descendente un poco me refuerza también la nota a la que llego. Obviamente el semitono ascendente, no sé si obviamente, pero el semitono ascendente me lo refuerza más. Pero este semitono ahí va generando una sensación de refuerzo sobre el que yo baje de un re a un re bemol, me refuerza un poco el re bemol, y de un re bemol a un do me refuerza un poco el do. Un poco. Si hay un semitono que sube y otro que baja, el de que sube le gana, por decirlo así.
que hubiera una competencia de semitonos. Bueno, este acorde elegimos, que la idea de ahora, escucharlo como dominante. Elegimos escucharlo como dominante de mi bemol. Obviamente, si yo podría cambiar esto y poner un la bemol, no, perdón, un la natural, un do menor o un sol bemol. Y Pero entonces no sigue igual. siendo primero. Este es primero con séptima, ¿está bien? Este primero de mi. Y después si caemos en la, ¿eso se Primero con modifica séptima, o claro. no? Sí, yo tendría que pensarlo, además de como primero de mi, Como quinto de la. claro, como quinto con séptima de la. Ah, Y ahí viene lo que decía Miguel, como un dominante secundario, pero funciona como dos cosas, como primero de este dominante. o sea, tranquilamente se podría seguir en mi. Sí, yo podría seguir de mi. Esta séptima, bueno, podría ser una bordadura que vuelve al mi. Sí. O que baja, no sé, al si, o vuelve a otro acorde de mi. Ahí va. Pero la idea esta también de esta zona de tonalidad errante, quiero decir, errante porque yo escucho que acá resuelve. Yo sé que el mi bemol es tónica, pero al mismo tiempo ya me empiezo a ir. Lo escucho como séptima y me voy a la bemol. Y de la bemol capaz que en el próximo acorde ya también me voy a otra tonalidad. Entonces, por eso se llama tonalidad. Esto es tonalidad, no es una cosa extraña, digamos. Pero es una tonalidad que muy lábil, que va moviéndose. Esto es, se empieza, es como que saltamos un par de décadas y esto es más cercano al post-romanticismo, pero es romanticismo igual. Como esto también lleva bastante tiempo, vamos un poco directo a esto. Las sonoridades del romanticismo temprano no son tan diferentes a la del clasicismo, salvo con respecto a la forma y con respecto un poco a cómo modular. Pero si vamos viendo esto, van a ir pudiendo entender lo del romanticismo. La próxima yo voy a tratar de pasarle una obra para que analicen y que sea representativa de esas sonoridades. Más que nada para entenderla, porque el trabajo que les pido es una especie de, les voy a pedir para el segundo cuatrimestre, es una especie de unión de todas las sonoridades y además de lo que les gustó más, cómo suena a ustedes. También tenemos que empezar a ver algo de orquestación, que vamos a ir viendo de a poco. Eso está bueno. Bueno, más allá de lo que le manden la semana como actividad, sigan tratando, sigan mandando. Si yo no le respondo rápido y necesitan la respuesta, díganme que se los vea. Si no, yo a veces los voy dejando para el viernes y el viernes por ahí no los vi y me preguntan, los veo en el momento, no hay problema. También para eso está la clase, pero a veces yo todavía tengo un poco la idea de las 4 horas y no se puede hacer una videollamada de 4 horas. Ya estamos casi cerca de las 2 horas, pero sí, esta materia Sí, lleva. Por algo tienen. Sí. En esa séptima que pusimos. Sí, el re, bemol. Ah, está bien. ¿Qué? No, ¿Qué está bien. pensaste? Es una séptima menor, digamos. Esa es en un acorde mayor, claro, en un acorde mayor, para que funcione como dominante, se le agrega una séptima menor. La séptima mayor no cumple esa función. Claro. Podría decirse que cumple una función de color, aunque se consideraba, ese concepto no existía en la música en esa época o no estaba tan claro, pero sí se consideraba como un retardo. Se usaba con esa intención de colorear el acorde, la séptima mayor, pero más que nada a veces se usaba cuando no podían meter otra voz y dejaban ligada la voz del acorde anterior y resolvían el siguiente acorde. Entonces como que quedaba metida esa voz ahí, generaba un color, pero técnicamente la consideraban como un retardo del acorde anterior que iba a resolver después. Okay. Un retardo de retardo. Claro, bueno, sí. Básicamente desde lo técnico es eso, no podían meterlo en el acorde en el que estaban, entonces la dejaban tenida como una séptima mayor, la trataban como una séptima, pero no funcionaba como la séptima, como funciona una séptima menor en un acorde mayor, que lo hace percibir como dominante.
sí o sí. Aunque después yo no lo use así, pero se va a percibir en un principio. Todo acorde mayor con séptima menor se va a escuchar dominante. Eso ya lo tenemos en el ADN. David, Ya me van llamando. Sí, ¿vos creés que haciendo todo el año así, vamos a aprender lo mismo que si fuéramos las 4 horas ahí con vos al conservatorio? depende de lo que le pongan ustedes, practiquen en su casa. Esto siempre, ya me pongo un poco filósofo, pero el aprendizaje lo genera uno mismo. Yo, de alguna manera, les dispongo las 4 horas en el tema de, digamos, consultas, preparar clases, material y eso. Videollamada de 4 horas no podríamos hacer, me parece. Pero bueno, 2 horas así estamos bastante, digamos, avanzamos bastante. Por ahí no avanzamos igual, pero depende, digamos, lo que ustedes aprendan depende de lo que ustedes le pongan para lo que ustedes practiquen. Yo les pasé el año pasado el libro de Schoenberg, si no se los paso. Vayan guiándose por el libro Está de en Schoenberg. PDF, en internet, creo. Bueno, si no, yo se los paso otra vez acá por el link, en PDF, sí. Sí, pasalo. Dale. Vayan mirando el libro de Schoenberg cuando va hablando de este acorde, de los acordes disminuidos. Léanlo, es un poco largo, pero bueno, si tienen tiempo, es como un poco denso, digo. No tengo tiempo. Bueno, está bien. Bueno, pero ahí está un Yo poco lo que decía tampoco. Miguel, las 4 horas. Nosotros ahora usamos 2, pero si hubiésemos estado en clases normales, a las 8 de la mañana teníamos la clase y bueno, si de última, un viernes se levantan a las 8 y esa primera hora hasta las 9 que hagamos la videollamada, van leyendo el libro de Schoenberg. O si tienen otra hora en la semana. La idea es ir sumándolo la mayor cantidad de tiempo dedicado a la materia posible. ¿Y qué sería mejor, obviamente. estar las 4 horas en el concert o hacer la clase así online? Y veremos. Sí, online. Online tiene una ventaja, pero en vivo es otra cosa también. Qué sé yo. No, se podría hacer Podrías pasear, Miguel, por el conservatorio. Claro. Tenía una banda, vos. Claro, Ese es el se iba de tema. la clase. Claro, el tema de acá si se va ya queda mal, porque ya se ve ahí. O yo lo llamo, che, Miguel está ahí. Gente, los abandono yo, me tengo que ir a buscar a mi compañera. Nos vemos. Dale. Bárbaro, loco. Bueno, Leandro, cualquier duda, seguir practicando, enlazar, usar el mismo acorde para ir a las 8 posiciones y ver a las 8 resoluciones posibles y ver, partiendo de la misma disposición, digo. O sea, Dale, sí, dale, perfecto. Dale. Y cualquier duda, después yo le mando la actividad, pero cualquier otra duda me avisa. Dale. Nos vemos. Alguno que lo llame a David así continúa la clase. A David Luna. Alguno que lo llame así continúa. O ya terminamos. Casi. No, ya terminamos. Yo lo llamo. De última, después si lo que quedó un cachito, yo ahora en un rato subo el video, así que... Dale, genial. Gente, nos vemos. Bye. Nos vemos. Suerte. Bueno, sí, también. Es seguir experimentando un poco esto. Si quieren, como repitan la actividad esta que les dije la última vez, de hacer un enlace que empiece y termine en la misma tonalidad, pero que pase por varias tonalidades en el medio. Si quieren, para pasar por todas esas tonalidades, usar siempre este disminuido con séptima disminuida, úsenlo. Pueden usar el mismo, pueden usar el otro, los otros dos, digamos. Tengo duda con uno de los acordes esos. Sí. Bueno, usamos este si, re, fa, la bemol. Sí. El otro era do, mi bemol, sol bemol y si doble bemol. Sí. ¿Y el otro cómo era? El tercero. El Re bemol. tercero, claro. Re bemol. Fa bemol. Fa bemol. Sol. La bemol. Ah, sol. O la doble bemol. O sol y si bemol. Y si bemol. Do sostenido,
También puedo ponerlo así. Sí. Do sostenido, Ok. mi, sol, si bemol. Así queda con la séptima, creo que más fácil. Re, Sí, sí. fa, bueno, sí. Y el último sería, si bemol. Si bemol, sí. Si bemol, sol, mi, do sostenido. Bueno, listo. Sí, para poder usar alguno de los otros también. Sí, 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 sí. Bueno, eso. Después igual seguimos avanzando y me van preguntando. Avanzaremos, Miguel, al ritmo que se pueda. Iremos aprendiendo y tratando de que se cumpla más o menos en los mismos tiempos que si estuviéramos en las clases normales. Pero bueno, sí, depende un poco también, no solamente ustedes, también un poco de mí y de cómo bueno, lo vaya llevando, pero Muy bien, eh, David, con el pre-stream de pantalla, si podemos ver el Music Score, eso estuvo bueno. sí, 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 yo lo hice el otro día. Además que de grabar la clase y después ahora la subo a YouTube, Vamos. eso también, no sé si tiene alguna duda o los que no pueden participar, el tema también de eso era para llevar el grupo más o menos parejo. Aldana sigue sin poder, bueno, ahora supuestamente tenía conexión, pero estaba la abuela internada y la estaba cuidando, así que también sigue complicada. Y bueno, por ahí después tiene tiempo y se pone se pone al día con estos videos. Y obviamente, después todas las dudas que tengan también lo pueden seguir preguntando. Eh, Así que bueno. ¿Qué está Sí, el picando? tema de organizarse un poco. Miguel está picando cebolla. Hay alguien que está haciendo ruido con la tabla. Preparando el Sí. salamín. No, yo no. Ah, bueno, Yo bueno. estoy hablando con Luna. Está bien, está bien. Escuchaba ahí. Por ahí se ve a lo mejor o se da esto así, de que las distintas materias hay como muchas cosas para hacer. Eso también es un tema. Es un tema, sí. Y organizarse Y uno y a qué le da prioridad a lo largo de la semana. Bueno, qué sé yo. Más allá yo tengo algunas clases y algunas actividades que pasar también. sí, Pero sí, sí, nada, sí. se va Estamos armando una complicados. semana a medida que se Yo, pueda. sí, 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 sí. Todo y con todos los que hablo, pero yo lo veo en mí mismo. eh, Me da la sensación de que estamos dedicándole más tiempo al trabajo y el día se hace más corto. No Sí, sé, ¿no? capaz que no, capaz que una sensación, pero a veces no sé, me quedo hasta las 2 de la mañana preparando cosas o otro día me levanto a las 6 Sí, y nunca llego. Eh, sí, Después, lo que sé yo, también están en la casa con los chicos, ¿viste? Que te demandan que también. tenés. Yo Yo- se dedica por ahí más Eugenia, pero las tareas que le dan a ellos, entretenerlos todo el día. Yo también organizamos clases de música con los chicos, de dibujo, qué sé yo, sacarlos al patio, por ahí, sacarlos una vuelta acá por la calle del barrio con el barbijo, a ver los caballitos y bueno, todo. Sí, 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 va, no sé. Es diferente. Será cuestión de organizarse también y, sí, tal cual, creo que porque a lo mejor uno tiene la comodidad de la casa y lo va manejando de otra manera, pero por ejemplo, mira, un ejemplo, yo cuando vieron que estudiaba ahí, estudio cuando puedo, porque ya ahora no sé, este año ya, lo de la carrera de medicina, cuando yo viajaba a Junín, que tenía supuestamente menos tiempo, esa hora de viaje, yo escuchaba las clases en la facultad grabada y era un tiempo que como que ganaba y después cuando no viajé más ya no me puedo organizar tanto con eso, de dedicarme una hora en ese caso eran 3 horas por semana que dedicaba a escuchar las clases. Y después ya no, me cuesta tener esas 3 horas que le dedicaba a escuchar clases. Eh, y el tiempo es el mismo, pero uno ya no tiene nada de esa que lo estructure y se va haciendo menos, se complica utilizar eficientemente el tiempo. Pero bueno, iremos buscando la vuelta. sí, bueno, un poco de catarsis también. Sí, 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 sí. Cambió la vida de todos un poco. Cambió No, la la vida. verdad que sí, qué sé yo. Cuesta organizarse. Yo creo que a lo mejor puede tener que ver también con la comodidad de la casa, que si, bueno, después lo hago, estoy acá, qué sé yo. Sí, 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 sí. Deseo que Eh, te llaman, no sé, acá yo el otro día estaba también en una reunión y los chicos me necesitaban y bueno, tuve que atender a los chicos.
uno está en el conservatorio, bueno, salvo que pase algo en el patio, que estén peleando un par, pero está en su clase y no pasa nada. Pero acá en la Y casa va. uno pasan cosas. Sí, sí, yo tengo chiquito también y tengo la suerte de que está mi suegra acá abajo, entonces por ahí voy y se lo dejo un rato, lo voy a buscar o a veces nada, cuestión de organizar. Sí, 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 sí. Pero bueno, Bueno, no queda otra. sí, sí. Yo me voy. Dale, Luca. Chao. Bueno, Bueno, hacemos otro enlace entonces para la clase que viene. Lucas, ¿a dónde te no, no, vas? usamos el mismo. Usamos este. Pero hacemos uno más, O lo seguimos. No, todos los viernes seguimos, pero no, usamos siempre este mismo, Elementos 3, pero segunda otro clase. enlace para hacer escrito. Ah, estaba hablando del enlace de la. No, está bien. Sí, Hacemos sí, uno de sí. cero, hacemos uno de cero. Sí, fue. Sí, 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 sí. Bueno, listo, probamos. Dale. Y el libro si lo pasás por ahí lo leemos un poquito. Dale, sí, sí. Ya se lo paso. Listo. Bueno, chicos, ¿estamos? Bueno, gente, Bueno, nos vemos, che. Natalia, te Gracias veo más tarde. Sí, eh, todo el día ahora tener tenemos el de las vivo. 6 a las 8. Sí, Uf, Pórtense bien. después a la siesta tenemos con Javier un ratito también. Sí, sí, por eso. Bueno, chicos, Yo voy a tratar de hacer el amor esta tarde. Vamos. ¿Virtual también? se fueron todos.